Vamos a dar inicio a la segunda charla del ciclo de charlas de Constitucional, en la cual hoy día le corresponde a doña Miriam Enríquez sobre acuerdo y sus consecuencias, aspectos procesales y sustantivos relevantes. Doña Miriam es doctora en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Santiago de Compostela, España, con estudios postdoctorales en la misma universidad. Magíster en Derecho Público, con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, profesora de Derecho Constitucional de la misma Casa de Estudios. Es autora de libros y artículos en obras colectivas sobre Derecho Constitucional. Dejamos a la profesora, en la cual la metodología va a ser igual que la semana pasada, 35 minutos de exposición para luego dar paso a las preguntas, a las cuales primero se le dará preferencia a la gente que está conectada por videoconferencia, para después luego darle la palabra a la gente que está acá presencialmente. Profesora. Muchas gracias, Matías. Muy buenas tardes a todos, a todas. Quiero comenzar agradeciendo la invitación de la Academia Judicial a este ciclo de charlas en una temática tan relevante para nuestro país que tienen que ver con el proceso constituyente. Un saludo especial para los que están conectados vía streaming. Lo primero es comentarles que en el actual contexto donde en este mismo momento se está analizando el proceso constituyente, hacer esta actividad no solamente resulta oportuna, sino que creo que del principal interés, y la idea es que pueda ser una conversación, y por lo tanto quizá la metodología suponga unos minutos de exposición, pero yo creo que la riqueza tiene que ver fundamentalmente con las preguntas que se puedan hacer desde las regiones y fundamentalmente las que ustedes también puedan plantear aquí. Entonces yo creo que la invitación es a eso, a exponer algunas ideas, a que ustedes si tienen alguna duda mientras ocurra la exposición puedan plantear sus dudas y finalmente, si es que el moderador así lo permite, plantear las preguntas que tengan ustedes aquí presentes. Yo suelo, como profesora, hacer las clases de pie y esto de estar sentado me ata, pero voy a intentar hacer todo lo posible pensando como si esto fuera un seminario que debo estar sentada. Así que ustedes miran si se escucha bien y si todo transcurre adecuadamente. Bien, lo primero es decir que este proceso constituyente es un proceso que, a diferencia del proceso previo que se planteó en el gobierno de la presidenta Bachelet, tiene un origen muy distinto, que es un origen que ustedes bien saben, porque hemos sido todos parte, testigos, y hemos estado en este últimos 2 meses o días muy pendientes de lo que está ocurriendo. Entonces hay un contexto que da origen a este proceso constituyente que yo creo que hay que diferenciar del proceso constituyente que no pudo prosperar en todas las etapas que se había previsto durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que como ustedes saben inició en el año 2016. Este proceso constituyente, o como algunos autores le dicen, este momento constitucional, tiene su origen en un contexto muy particular que ahí en términos muy simples, las diapositivas dicen, es el contexto de una crisis social y una crisis política. Entiendo que sobre esto ustedes tuvieron la ocasión de estar en una conversación la semana pasada con el profesor Domingo Lovera. Y cuando decimos una crisis social, lo que estamos planteando es que en el transcurso del mes de octubre, muy bien, ustedes lo saben, con fecha 18 de octubre, se produce una situación de demandas sociales, movilizaciones sociales bien definidas, que transcurrió durante algunos días, que luego uno podría decir en términos muy simples devino en una crisis también de naturaleza política. Eventualmente nosotros fuimos testigos que los primeros días hubo ahí grandes dificultades de parte del gobierno y de los partidos políticos, de los líderes de los partidos políticos de encauzar esta situación de demandas sociales y que de alguna manera tuvo un catalizador de muchos que podrían haber sido, que es justamente la demanda por una nueva constitución. Entonces, una primera afirmación que me interesaría establecer como contexto es que este proceso constituyente tiene un origen muy puntual. Ese origen es lo sucedido durante el mes de octubre, noviembre y lo que está ocurriendo por estos días también, que es en la situación particular de una crisis que se manifiesta a través de las movilizaciones sociales, demandas sociales, que deviene en lo que algunos dicen un estallido social y que genera también una crisis de naturaleza política. Esta mañana en una reunión con economistas y con profesionales de otras ciencias y de otras áreas señalaban que lo que está por venir probablemente también tenga que ver con una cierta dificultad o quizá, esperemos que no, crisis también económica. Entonces, este es un problema multidimensional.
Y este problema multidimensional no tiene una única salida, muy por el contrario, creo que también las soluciones son complejas y de varias dimensiones, pero una insatisfacción de las tantas insatisfacciones es la insatisfacción constitucional. Y esa insatisfacción constitucional, al mismo tiempo, y la canalización por a través de un proceso constituyente, permite una suerte de descompresión de la crisis política y social que nos hace hoy estar justamente compartiendo una reflexión sobre cómo será el proceso constituyente que se inicie. Probablemente algunos van a dar como fecha de inicio solo cuando la ciudadanía diga sí es necesaria una nueva constitución, y otros señalan que el proceso constituyente inició desde el momento en que las demandas sociales se canalizaron, entre otras salidas, a través de un proceso constituyente. Insisto en esta idea, para algunos el proceso constituyente comenzaría en abril, con la votación aceptando la fórmula nueva constitución, y para otros ya estamos en un momento constituyente. Eso es para que lo reflexionemos. Yo creo que esto es tan inédito que incluso el fijar el cuándo comienza también es parte de la discusión. Algunos autores dicen que este es un momento preconstituyente, algunos profesores dicen que esto todavía no inicia porque para que inicie tiene que existir esta voluntad de cambiar la Constitución. Lo que es cierto es que esto ya comenzó, el camino comienza a transitarse y probablemente puede haber muchas dificultades, pero es poco probable que haya marcha atrás. Voy a fijar el tiempo para que no me censuren más adelante. ¿Cuáles son los hitos? Si uno tuviera que pensar, además del hito que uno marca como el 18 de octubre, la fecha en que inicia este estallido social, un hito puntual tiene que ver con el acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Y ese hito, ese acuerdo, como ustedes bien saben, tiene fecha 15 de noviembre. Prácticamente ha pasado un mes desde ese momento en el que todos los partidos políticos, o gran parte de ellos, firman un acuerdo con la voluntad de establecer un momento propicio para canalizar todas esas demandas a través de una nueva Constitución. Luego hay otro momento que es reciente, que es del mes de diciembre, entiendo que es del día 6 de diciembre, en el que la comisión técnica que se genera a propósito de los partidos políticos, que esa comisión técnica entregó un informe para que a través de ese informe o sobre la base de ese informe se inicie un proceso de reforma constitucional. Ambos momentos están reflejados en documentos. Ustedes no sé si habrán tenido ocasión de leer el acuerdo, son 3 páginas. Ya es algo bastante más desarrollado y más complejo el informe de la comisión técnica. El informe de la comisión técnica estuvo integrada por 14 miembros, representantes de los distintos partidos políticos. Ese informe de la comisión técnica tiene la forma de un articulado. Si ustedes lo revisan, son 9 páginas, tiene la forma de un articulado que pretende justamente ser el articulado base para la reforma de la actual Constitución en el capítulo 15. Por lo tanto, el capítulo 15, tal como lo conocemos hoy, que es el capítulo sobre la reforma constitucional, sería, y es lo que se está tramitando justamente en este momento, sería reforma constitucional más el mecanismo que prevea la sustitución o reemplazo constitucional. Y justamente esta es una particularidad porque en general cuando se dictan nuevas constituciones, lo que ocurre es que se rompe con la constitución anterior. Se produce un quiebre generalmente constitucional o eventualmente institucional y se produce una situación de reemplazo más bien de facto de la constitución anterior. La particularidad de este proceso es que se está modificando esta constitución para prever su reemplazo y eso hace que el procedimiento tenga ciertas particularidades y entre ellas, una de las particularidades es que este es un proceso o procedimiento institucional. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, esos son a grandes rasgos, porque el objetivo de esta actividad de la charla de hoy es el proceso, es marcar los hitos, marcar las etapas, marcar estos momentos que han sido claves, el acuerdo que todos los días se nos presenta y que hay que cuidar el acuerdo, porque las tensiones políticas son de tal magnitud que en definitiva el acuerdo en cada momento en el que hay que transar peligra. La idea es que ustedes sepan que en definitiva ese acuerdo más el informe de la comisión técnica van a estar reflejados como una reforma constitucional al capítulo 15. Esa reforma constitucional al mismo tiempo tiene que estar tramitada durante el mes de diciembre. Y si ustedes sacan cuentas, quedan días. Entonces hay mucha premura por
mucha premura y mucho cuidado por esa tramitación de la reforma constitucional que hoy está en el trámite de la Cámara de Diputados. Se espera que la próxima semana sea un trámite en el Senado. Ayer se aprobó en comisión y durante el día de hoy, mañana, va a ser una tramitación en la sala de la Cámara de Diputados. Y la idea es que con todo el procedimiento esté concluido prácticamente entre el 26 y el 28 de diciembre. ¿Cuál es la razón para la premura? Ustedes se podrán preguntar por qué tiene que ser en diciembre y cuál es el objetivo de que esto se cumpla con plazos tan breves. Es que el plebiscito tiene una fecha en el acuerdo y la fecha del plebiscito de entrada o de apertura es el 26 de abril y el servicio electoral tiene que tener sus padrones electorales actualizados y auditados antes de esa fecha, y la fecha que se ha previsto es justamente aquella que calza entre el 28 de diciembre y el 26 de abril. Así que los plazos son, para poder cumplir con el 26 de abril, exactamente lo que estamos comentando, para que todo quede concluido con fecha 28 de diciembre. Yo creo que una de las cuestiones que pueda llamar la atención es por qué la rigidez de estos plazos. Y hay razones para los plazos. Y una de las razones que tiene que ver con el plebiscito de apertura justamente tiene que ver con que el servicio electoral tiene que tener padrones, no solamente actualizados, sino que esos padrones estén auditados. Bien, una de las cuestiones que me parece necesario considerar es que este es un proceso constituyente que tiene ciertas particularidades que lo hacen único. Y para saber que lo hacen único, en general uno tiene que tener un pantallazo, una mirada, por somera que sea, probablemente del derecho comparado. Si uno piensa cuáles son los órganos que han dictado nuevas constituciones en el derecho comparado, en general son el mismo Congreso, el Congreso Nacional o Parlamento, en cuyo caso se habla de Congreso Constituyente, o las asambleas constituyentes, o son comisiones de expertos. Entre esas tres alternativas hay una infinidad de variables. Pero si uno tuviera que identificar así como tres órganos al menos que han dictado nuevas constituciones son, insisto, los congresos, las asambleas constituyentes y las comisiones de expertos. En el caso de los congresos constituyentes, en algunas ocasiones se elige un congreso con la finalidad de que cumpla una función constituyente y al término de esta función, el mismo congreso sigue ejerciendo funciones legislativas. No sé si se lo imaginan. Entonces, uno piensa, se elige un congreso, pero con un objetivo de ejercer una función particular. ¿Cuál es? La función constituyente. Habiéndose ejercido la función constituyente, ese congreso prosigue sus funciones, pero ejerciendo funciones legislativas. En algunos casos, se escoge un congreso para que ejerza al mismo tiempo funciones constituyentes y funciones legislativas. Y entonces hace que esa función constituyente o legislativa suponga un congreso probablemente de una envergadura mayor que la del Congreso Nacional en el caso chileno y que el trabajo se haga en comisiones. Pero lo importante es que ustedes vean que el ejercicio o el poder constituyente radica en el Congreso. Esa es una alternativa. Otra alternativa, insisto que siempre estoy hablando para dictar nuevas constituciones, porque las reformas constitucionales son otro capítulo, es lo que nosotros siempre hemos estado acostumbrados, que la Constitución, por ejemplo, la actual, entró en vigencia en el año 89 se modificó, en el 2005 se modificó, en el 91 se modificó y así una serie de grandes reformas y otras reformas muy puntuales. Reforma de la Constitución es un asunto, nueva Constitución, que es lo que estamos transitando en este momento, es algo bien distinto. ¿Quién puede dictar también una nueva Constitución o ejercer el poder constituyente originario en estas claves que nosotros aprendíamos en teoría política o en derecho constitucional? Una asamblea constituyente. La asamblea constituyente es un órgano colegiado, elegido por sufragio universal, que puede ser directo o indirecto. En el caso chileno, en el evento que fuera escogido será directo, que tiene un único objetivo y es dictar una constitución. Eventualmente reformarla, porque hay asambleas constituyentes destinadas a la reforma de las constituciones. Si ustedes analizan las particularidades, es un órgano que tiene un objetivo central, que es ejercer la función constituyente, originaria o de reforma, es un órgano colegiado, escogido por sufragio universal.
esa definición es exactamente equivalente, esto fue en materia de debate ayer, yo no sé, el otro día me dijeron si la persona que estaba conectada vía streaming, la persona que estaba conectada vía streaming, me preguntaron si era yo y era efectivamente la persona conectada. Yo sigo a diario en el auto, no digo en todos los lugares porque sería, en este momento no lo estoy haciendo, por cierto. Si uno sigue los debates, este fue un tema de ayer, un tema de discusión. ¿Y cuál es? La Asamblea Constituyente tiene el nombre en el acuerdo que estábamos refiriendo del 15 de noviembre como Convención Constitucional. Es exactamente la misma composición, la misma lógica, solo que tiene un nombre distinto. Y yo creo que hay que estar muy preparados para identificar esa situación porque algunos dicen que por no tener el nombre no es lo mismo y algunos sostienen lo que yo les estoy compartiendo, que es, aun cuando tenga un nombre distinto, es el órgano denominado tradicionalmente Asamblea Constituyente, que quedó en una nomenclatura muy extraña, probablemente por alguna voluntad política de no querer acceder a esta idea de Asamblea Constituyente, pero es justamente la definición de Asamblea Constituyente. Se denomina Convención Constitucional y lo de constitucional yo creo que es bien complejo, acá es mi opinión, no estoy describiendo, porque la función no es una función constitucional, sino que la función que va a ejercer esta convención es una función constituyente y por lo tanto el nombre más propio, si ustedes quieren, podría haber sido Convención Constituyente si no había voluntad de llamarle Asamblea Constituyente. Hay algunos que ya más familiarizados con la temática les dicen CC, ¿sí? Convención Constitucional, yo a veces le digo Convención Constituyente, algunos le dicen Asamblea Constituyente porque en la naturaleza lo es, y el otro órgano que ustedes bien saben está en el acuerdo es la Convención Mixta. Ejemplos de convención mixta no hay muchos en el derecho comparado, o sea, o es el Congreso o es la Asamblea Constituyente y la convención mixta es un mix de las anteriores, de las dos anteriores. Y el tercer procedimiento, o más bien órgano, que ha dictado nuevas constituciones son comisiones de expertos. Y estos expertos pueden ser abogados, pueden ser cientistas políticos, sociólogos, la profesión que se pudiera venir para este tipo de procesos, que en general son encargados por el gobierno a este grupo de expertos para que redacten una propuesta de nueva constitución que generalmente es aprobada por el gobierno que la encarga y luego sujeta a un proceso plebiscito ratificatorio. Generalmente esa es la fórmula de término en los casos en que se ha preparado una nueva constitución por un grupo de expertos. A mí me gustaría preguntarles, pero entiendo que esta es una exposición. ¿Cuál de las alternativas previas creen ustedes que es más común, más frecuente en el derecho comparado? ¿Será la comisión de expertos, será la Asamblea Constituyente o será el Congreso de cada uno de los estados? ¿Cuál será la más frecuente de las alternativas anteriores? Y nos damos un plazo de unos 40 años para atrás, o sea, del 2019, cuenten ustedes porque seguro la cuenta no me sale bien, 40 años para atrás. ¿Cuál será la más frecuente en el mundo? Bien, muy bien, toda la razón. En el caso del derecho comparado, lo más común es el comité de expertos, pero es lo más común no en Latinoamérica, sino que es lo más común en el derecho comparado. El caso de la Constitución del 80 es una constitución que, si bien se origina el ejercicio del poder constituyente en la Junta Militar de Gobierno, la preparación del anteproyecto de constitución la hizo justamente una comisión de expertos que nosotros le denominamos Comisión de Estudios para la Nueva Constitución o Comisión Ortúzar, por el nombre del presidente de esta comisión. Por lo tanto, es uno de los mecanismos más frecuentes. El caso de la Constitución vigente utilizó ese mecanismo, pero es el mecanismo más frecuente fuera de Latinoamérica. El mecanismo más frecuente en Latinoamérica es la Asamblea Constituyente. En este último tiempo, en estos últimos 20 años, el mecanismo más frecuente es la Asamblea Constituyente. Hay otro cruce de datos, quizá ustedes han leído, hay un informe del PNUD sobre los modelos de nuevas constituciones y reformas constitucionales que dice que en el término de los procesos autoritarios o en las transiciones a las democracias donde se han dictado nuevas constituciones, el mecanismo más utilizado es el comité o la comisión de expertos. Y el mecanismo más utilizado en aquellos sistemas democráticos son las asambleas constituyentes. Yo acá estoy simplemente describiendo
elementos que a ustedes les pueden hacer sentido quizá para identificar cuál de todos estos mecanismos es más común, más frecuente, cuándo es más frecuente, dónde es más frecuente y en qué épocas es más frecuente. Si hiciéramos una suma de todas las anteriores, ustedes dirían ¿cuál? La suma del más frecuente, el que es más frecuente en Latinoamérica y en los últimos años en regímenes democráticos, es la Asamblea Constituyente. Les digo esto porque son preguntas que en general se plantean como queriendo saber en el derecho comparado cuál de las alternativas pasa a ser la más común, no sé si la más conveniente, ustedes sacarán esos propios juicios, pero en definitiva es un dato. Lo que no es tan frecuente, para utilizar la misma terminología, es la convención mixta. La convención mixta, que es una de las alternativas que se propuso en el acuerdo del que estamos comentando. Bien, ese es respecto del órgano. Respecto de la participación ciudadana, fíjense que en general uno dice se espera que el proceso sea representativo, pero que sea representativo significa que en algún momento vamos a escoger los representantes para que tomen las decisiones en el órgano constituyente que se defina, pero no necesariamente eso asegura la participación de la ciudadanía. Ahí nosotros tenemos que diferenciar entre representación y participación. Entonces uno puede decir, voy a tener una instancia representativa cuando diga quiénes son los integrantes del órgano que se defina, el órgano constituyente que se defina. Pero los procesos constituyentes ganan, podríamos decir, en legitimidad en la medida que haya mayor participación ciudadana. Esa participación ciudadana no se logra a través de la representación únicamente, sino se logra, por ejemplo, a través de momentos en que la ciudadanía vota. Y en ese caso podría ser por la votación que supone el plebiscito de apertura o por la participación ciudadana del plebiscito de ratificación, que es propiamente, para nuestra nomenclatura, un referéndum constitucional. Es como un plebiscito, pero cuando se trata de una norma, lo que se pone a disposición para la aprobación se llama particularmente referéndum constitucional. También quizá hay que pensar otros mecanismos de participación ciudadana. Si suponemos hay voluntad para una nueva constitución, se define el órgano, ese órgano podría pensar mecanismos de participación ciudadana. Tiene las facultades para hacerlo, porque si ustedes leen el reglamento no digo el acuerdo, se señala que por los 2/3 se puede aprobar la forma del funcionamiento y el reglamento del propio órgano, en cuyo caso el órgano podría decir vamos a abrir audiencias públicas para que todas las personas que correspondan a una organización o grupo acerque sus opiniones, las comparta y se puedan considerar en la decisión del órgano que se defina. Las audiencias públicas serían una alternativa de participación ciudadana. Podrían recibirse los informes, que son el resultado de los cabildos que se han hecho en estos últimos momentos o tiempos en el ámbito de las municipalidades, que la gente participa con mucho entusiasmo, en fin, pero no hay una metodología definida para recoger esas conclusiones. Que sí las hubo, la metodología fue una de las cuestiones que más tiempo le llevó al gobierno de la presidenta Bachelet para establecer cómo se realizaban los cabildos, cuántas personas tenían que ver, se llevaban actas, se subían, se sistematizaron, hubo organismos internacionales involucrados en la sistematización. Nada de eso ocurre ahora porque el proceso fue consecuencia de un momento crítico. Por lo tanto, la gente se reunió a debatir, pero no necesariamente hay certeza de cuál es el resultado de ese tipo de encuentros, diálogos, cabildos, conversatorios, en fin. Ese es un ámbito de la participación ciudadana. Yo les diría que el plebiscito ratificatorio es bastante común en el derecho comparado, el plebiscito de entrada, que va a ser el plebiscito del mes de abril, es bastante excepcional en el derecho comparado. De hecho, la pregunta podría haber sido perfectamente planteada como ¿qué órgano usted quiere que redacte la nueva Constitución? Porque si es que se pregunta algo, inicialmente se pregunta por el órgano, pero aquí la pregunta es incluso un paso más atrás y es ¿usted quiere o no quiere una nueva Constitución? Aun cuando diga que no quiere, existe la posibilidad de votar por el órgano que eventualmente la redactaría. Yo creo que ahí ustedes seguramente pueden anotar alguna pregunta, ¿por qué si alguien vota que no, de todas maneras puede votar por el órgano que podría redactar esa Constitución? Creo que me estoy demorando más de lo que tenía previsto, pero lo compensamos con las preguntas. Luego, el proceso constituyente tiene una particularidad. Yo les decía al inicio, el proceso constituyente es extraordinario. Este proceso constituyente es extraordinario. ¿Por qué motivo? Porque es
una constitución que se está generando en democracia. Y en general, las nuevas constituciones suelen ocurrir o se dictan en momentos de quiebre institucional, donde no necesariamente hay un ambiente o régimen democrático. Es un proceso constituyente institucional y por lo tanto el esfuerzo que se está haciendo en este momento es modificar esta Constitución para prever su reemplazo. Y esto también es absolutamente inédito. Yo diría que inédito en Chile, sin duda, y también muy particular en el derecho comparado, porque en general la Constitución simplemente se sustituye, de facto se sustituye, y luego adquiere legitimidad. Acá hay muchos momentos complejos entre lo normativo y la facticidad, y en general las nuevas constituciones son situaciones fácticas, pero la decisión de este proceso es que este proceso sea democrático e institucional, y lo institucional de alguna manera se logra porque se modifica esta Constitución para prever el reemplazo o la sustitución por la nueva Constitución. Y eso entonces hace muy importante la reforma constitucional que actualmente se está tramitando. Otra característica del proceso constituyente es que apunta a ser representativo. Y cuando decimos representativo, el propio acuerdo ha definido que la representación se tiene que lograr a través de la elección de los representantes del órgano constituyente de la misma manera en que se eligen los parlamentarios, es decir, que hay un reenvío a la normativa para la elección de los parlamentarios, particularmente de los diputados, y de ahí el número que más adelante va a surgir, que es 155. E inclusivo, hasta ayer era inclusivo, que hice las diapositivas, hoy me permito ponerlo más en duda. Quiero ser descriptiva, pero no resisto siempre la tentación, porque lo de inclusivo requeriría pensar que todos los sectores de la sociedad estén presentes en el órgano que se defina, y probablemente la manera en que se escogen los diputados al día de hoy, conforme al sistema proporcional, variable DONT, con cuotas de género, no necesariamente es todo lo inclusivo que algunos sectores de la sociedad demandan, por ejemplo, paridad de género, distinto de cuotas, escaños reservados para pueblos indígenas y un umbral que permita la participación de los independientes con eficacia, porque de lo contrario la disputa entre un representante o candidato de partidos políticos es bien compleja en relación con un independiente, en circunstancias que la voluntad que se ha manifestado por estos días es que cualquiera sea el proceso, haya alta participación de candidatos y de elegidos ciudadanos, no necesariamente vinculados con partidos políticos. ¿Cómo se asegura todo eso? Bueno, la verdad que es bastante complejo, pero en definitiva la apuesta es que esto sea representativo y además inclusivo. Y si hubiera algo que yo tuviera que elegir, llevarnos de este momento, de esta charla, de estos minutos, horas, es justamente lo último que dice la diapositiva, que es lo legítimo. Cada uno de los esfuerzos que se hagan en cada una de las etapas, si tuvieran que tener la orientación o una orientación, ustedes que son jueces siempre tienen a la vista, por ejemplo, criterios o principios para fallar, proporcionalidad. Me imagino que los orientan cada una de las decisiones. Si hubiera algo como criterio que definir para el proceso, y me estoy refiriendo al proceso, es legitimidad. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué debiera ser un procedimiento inclusivo para que la Constitución y el proceso gane en legitimidad? ¿Por qué el procedimiento debiera ser institucional y no sencillamente establecer una nueva Constitución? Porque queremos que el procedimiento y fundamentalmente luego la Constitución tenga legitimidad. Porque si ustedes se hicieran una pregunta, ¿por qué se pretende cambiar esta Constitución? Seguramente las dos primeras respuestas serían por falta de legitimidad. O al menos es una respuesta común. A esta Constitución se le cuestiona la legitimidad de origen y a esta Constitución se le cuestiona la legitimidad del contenido. Y por lo tanto, ¿qué se quiere ganar con una nueva Constitución? Legitimidad. Es bien complejo porque lo más probable que a cada pregunta, yo lo podría anticipar, que a cada pregunta que ustedes hagan, la respuesta va a ser para lograr la legitimidad. O sea, cada esfuerzo es para lograr la legitimidad. ¿Por qué queremos participar o por qué se espera que se participe o por qué el voto obligatorio? En fin, la respuesta va a ser para ganar legitimidad. O sea, la idea es que la Constitución, si es que hubiera nueva Constitución, dure lo que tenga que durar,
que en promedio más o menos ¿cuánto será? ¿Cuánto duran las constituciones actualmente? 100 años, toda la vida, 15 años, 40. No es parámetro lo que ha durado la Constitución del 80, sino que cuánto duran las constituciones en general. ¿Tienen alguna percepción? Bien, las percepciones de ustedes han funcionado fantástico. Entonces, 19,6 es el promedio de duración de las constituciones del mundo en la actualidad. Entonces, la pretensión es que esta constitución dure al menos unos 20 años, pero que en el interín de esa vigencia la constitución sea obedecida. Porque cuando nosotros decimos que la constitución es suprema, nosotros podríamos tener un semestre solo sobre esa afirmación de clases y de actividades. En definitiva, la supremacía está íntimamente ligada con la idea que tenemos de la tenemos que cumplir porque es la norma más importante. Hay toda una lógica, una carga de obediencia que hace que la Constitución también sea suprema. Entonces, lo importante es que si la Constitución es legítima, será obedecida y entonces va a cumplir con ese carácter de supremacía. Bien, yo miré la hora, pero ahora no me acuerdo qué hora vi cuando inicié. La miro, pero no me... Ok, todavía quedan unos minutos. Bien, fíjense que hay como momentos. Lo primero, esto es como una carrera de postas. Primer momento para sortear, primera valla para sortear, es el plebiscito de apertura. Algunos hablan de plebiscito de inicio, en fin, yo le denomino plebiscito de apertura. Más adelante escribiremos libros y les pondremos los nombres que cada quien, el que más se apure, le pondrá los nombres que correspondan o que se les ocurra al autor. El plebiscito de apertura es el 26 de abril del próximo año. Con todo el proceso podría durar, si fuera completo, 2 años. Entonces, yo he escuchado personas que dicen, sí, el próximo año tendremos nueva constitución, el próximo año no hay. Va a estar el proceso para que en el 2021 se discutan los contenidos de una nueva constitución. O sea que por lo menos van a ser 2 años. ¿Cuáles son las preguntas de ese plebiscito? Ya algunos tuvieron quizá la oportunidad de participar de la consulta de las municipalidades. La consulta va a decir, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Cuál sería la respuesta si le preguntan, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Sí o no? Bien, pero la respuesta es apruebo o rechazo. Eso ya es raro, ¿sí? Porque si uno le preguntan ¿quiere? Uno dice sí. ¿Quiere? Sí, acepto. Bien, el problema es que el sí y el no evocaba otros momentos. Entonces gente decía, yo era del no y ahora soy del sí, y se traumaron, ¿no? Entonces habían unos sí con un arco iris y entonces era como exótico, por decirlo menos. Entonces estaba el arco iris y decía sí. Para descontextualizar aquel momento, entonces le preguntan, ¿quiere usted una nueva constitución? Apruebo. ¿Quiere usted una nueva constitución? Rechazo. Pero no es sí o no. Ojo ahí, porque nosotros tenemos esta oportunidad, entendemos muy bien la pregunta, pero le podrían haber buscado una pregunta que pudiera permitir un apruebo o rechazo. Pero hay que hacer mucha tarea, y creo que por eso la relevancia de esta actividad y de muchas otras que seguramente se organizarán, porque alguien ante esta pregunta perfectamente podría estar buscando el momento de la votación el sí o el no, cuando en definitiva la respuesta es apruebo o rechazo. Y luego dice, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Esa es la otra pregunta. Y las alternativas son convención mixta o convención constitucional. Y ahí nuevamente hay todo un desafío, porque la convención constitucional sería, con una nomenclatura distinta, la Asamblea Constituyente. Pero como los nombres evocan poco, entonces se ha dispuesto que la reforma constitucional, el voto aclare, en el voto se aclare, la Convención Constitucional es un órgano colegiado elegido por sufragio, integrado completamente por ciudadanos, bla, bla. O sea, tiene que tener un subtítulo que diga, para que la gente se oriente ese día y no se equivoque el día de la votación y pueda entonces votar ciertamente por aquella definición que hubiera adoptado. Entonces va a estar en el título el nombre del órgano y en una suerte de subtítulo la explicación de qué significa ese órgano. Todo porque hay un problema en la nomenclatura. Bien, ese es el primer momento. Si en ese momento alguien votara por rechaza, de todas maneras podría votar por el órgano. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? Y la respuesta ya la sabemos siempre, para ganar en legitimidad.
Entonces, puede que la ciudadanía manifieste en un porcentaje determinado el rechazo al cambio constitucional, pero eso no obsta a que tome una definición por el órgano que eventualmente, si hay cambio constitucional, defina ese cambio constitucional. Porque mientras más personas voten por el órgano, mayor legitimidad tendrá el procedimiento y luego el resultado que es la nueva Constitución. Lo más probable es que cada pregunta la respuesta sea la misma: asegurar la legitimidad de la nueva Constitución. Bien, si esto resultara bien, en el sentido del apruebo, no estoy manifestando ningún juicio, pero ya parece que lo manifesté, si esto resultara favorable a la nueva Constitución, en el mes de octubre, conjuntamente con las elecciones de las autoridades regionales y municipales, se elegirían los integrantes del órgano. Entonces también hay una fecha allí, y lo ideal es que la fecha de las elecciones y su coincidencia tiene que ver también con el costo que supone una elección, una votación, un escrutinio, un control de la legalidad de la votación, que ustedes saben lo hace el Tribunal Calificador de Elecciones. Entonces se van a escoger conjuntamente en el año 2020, en el mes de octubre, con las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales. Sufragio universal, el sufragio universal va a ser directo, era una duda inicial si va a ser directo, eventualmente podría haber sido indirecto, y se va a escoger con el mismo sistema electoral proporcional que se utiliza actualmente para la elección de los diputados. Eso es lo que dice el acuerdo, y es lo que luego desarrolla el informe de la Comisión Técnica. Lo importantísimo, y yo creo que esto brinda mucha seguridad para quienes intervengan en el proceso y para el proceso, es que el órgano constituyente solo va a tener una función, y la función va a ser la función constituyente. Por lo tanto, el órgano, estos fake news, que han habido muchos, decían, el órgano, si fuera la Asamblea Constituyente, también va a ejercer funciones legislativas. Es falso. El órgano constituyente omnipotente, agregado también de la noticia falsa, va a poder derrocar los gobiernos. Es falso. El órgano constituyente, Asamblea Constituyente, va a poder ejercer funciones judiciales. También es falso, porque el acuerdo, la reforma constitucional, el informe de la Comisión Técnica han sido, yo diría, hasta majaderos en sostener que el órgano constituyente solo va a ejercer función constituyente. Al cabo del término de la función, ese órgano se disuelve. Eso es importantísimo porque lo que hay son temores de otras asambleas constituyentes que se constituyeron con un objetivo, pero se les nombró plenipotenciarias u omnipotentes y ejercieron todo otro conjunto de funciones, produciéndose un órgano tipo asamblea, pero asamblea en la lógica de un sistema suizo, que prácticamente como un órgano concentra todas las funciones. Eso es importante. Una novedad, no sé si ustedes la habrán escuchado, a mí me parece muy novedoso, y les voy a decir por qué es novedoso. Si ustedes tuvieran que definir el poder constituyente originario, ¿qué dirían del poder constituyente originario como característica? Muy bien, que radica en el pueblo, muy bien, y que se diferencia del poder constituyente derivado, y esto es teórico, en que no tiene límites. Entonces, por regla general, el poder constituyente originario, en lo teórico, no tiene límites, pero este poder constituyente sí tiene límites, a pesar de ser originario. ¿Por qué? Porque depende de la reforma de la Constitución anterior. Y esa reforma le va a fijar límites procedimentales. Todo lo que estamos viendo hoy es un límite procedimental. Pero también la Comisión Técnica fijó límites materiales, que es de la definición del poder constituyente originario que no los tiene. ¿Cuáles son esos límites materiales? Por cierto, son todos muy sensatos, pero es parte de la discusión si es que el poder constituyente originario debiera no tener límites materiales y también procedimentales. Pero es un proceso particular. El límite material es que cualquier decisión del órgano constituyente no puede ser contraria a la República, ni a la democracia, ni a los contenidos de los tratados de derechos humanos, ni revisar las sentencias judiciales que hubieran producido efecto de cosa juzgada. O sea, son 4 límites. No se pueden revisar las decisiones judiciales, no se puede establecer un régimen no republicano, monárquico, por ejemplo, ni un régimen autoritario en contraposición a lo democrático,
ni, les dije 4, y creo que ya les dije los 4. Ah, y lo de los tratados internacionales, es mi tema y me lo estaba olvidando. Entonces, y que no sea contrario a los tratados internacionales. Da para discutir si es que efectivamente un órgano que ejerce el poder constituyente originario puede estar sujeto a estos límites. Pero yo creo que nadie estaría en contra de esos límites, sino que a la idea misma del límite. Luego, la famosa hoja en blanco, cómo se adoptan los acuerdos en ese órgano, en la convención, por los 2/3 de los miembros de la convención. El órgano se llamará Convención Constitucional o Convención Mixta. El órgano nosotros le denominamos constituyente y a los integrantes del órgano, cualquiera sea la definición, son convencionales constituyentes. Porque si ustedes recuerdan, los primeros días se les denominaba delegados. Ya hay un acuerdo en que los integrantes del órgano serán convencionales constituyentes. El plazo para que este órgano constituyente redacte y piense y acuerde los contenidos de una nueva constitución son 9 meses, prorrogables por una sola vez por 3 meses. Con todo el procedimiento no podría exceder de 12, no el procedimiento completo, sino que en esta etapa de 1 año. La pregunta es, ¿qué pasa si al término de 1 año no está terminada la Constitución? No hay más plazo. Entonces, la etapa posterior, entonces uno podría tener como, solo llega hasta el capítulo 1, no hay más plazo para seguir avanzando, ¿esa es la nueva Constitución? Ahí hay otra serie de dudas. La propuesta de la actividad de hoy era el procedimiento y las consecuencias. Ahí uno tiene que irse planteando qué consecuencias tendría que durante el transcurso de 1 año nos hubiéramos puesto de acuerdo simplemente, o los convencionales constituyentes, de algunas cuestiones. ¿Eso es la Constitución o hay posibilidades de seguir tramitando en el procedimiento hasta llegar a algo más completo? El acuerdo ha dicho que esto debiera ser máximo en 1 año. ¿Cuánto creen ustedes que se demoran en promedio los órganos en definir una Constitución? Ustedes han dicho, han estado en todas las oportunidades ahí. Dijeron convención de expertos, después contestaron la otra pregunta, exactamente en el tiempo de la duración. Usted dijo entre 15 y 20 años, perfecto, 19.6. ¿Cuánto creen ustedes que en promedio se han demorado los órganos constituyentes en dictar una nueva Constitución? Da lo mismo, porque después uno se va de acá y se olvida, pero para tener una sensación, porque uno puede pensar que este tiempo es poco. Usted se leyó el informe. No lo leyó, pero la percepción es exactamente la del tiempo, es 13.6. O sea, para ponerle más todavía, 13,6 meses, no sé qué sería, pero 13, digamos casi 14 meses. Entonces estamos dentro de un plazo prudente para la discusión de una nueva Constitución, aun cuando hay países que lo han hecho en 4 meses. Lo importante es que la dedicación que van a tener los convencionales constituyentes es dedicación exclusiva. Incluso si hubiera comisión mixta, los parlamentarios tendrían que dedicarse solo para lograr esto en un tiempo como está previsto ahí, que es justo, tendrían que hacerlo en ese plazo máximo de 1 año. La convención mixta y la convención constitucional van a estar integradas por un número distinto de miembros. Todos son convencionales constituyentes. La convención mixta son 172 miembros, 86, si es que los números me resultan, 86 serán parlamentarios y los otros 86 serán integrados por la ciudadanía, o sea, no parlamentarios podríamos decir. Lo que pasa es que los parlamentarios también son ciudadanos, pero los parlamentarios y los no parlamentarios. Y la convención constitucional, porque es el mismo número de los diputados, 155 convencionales, todos no parlamentarios, ciudadanos no parlamentarios. El cómo se escogen claramente es distinto. Nosotros vamos a poder escoger 86, o podríamos escoger 86 de los 172, y los otros 86 de la convención mixta se escoge por el Congreso Pleno en pactos o listas que presenten los propios partidos políticos que integran el Congreso. En el otro caso, con las mismas reglas que se eligen los diputados actualmente, que es el sistema proporcional, que tiene de base, por si más adelante lo preguntan, lo anticipo, la ley de cuotas.
Entonces, es un mínimo del que hoy ya nadie se podría rebajar, que los parlamentarios se eligen conforme un sistema proporcional con la variable DONT y además con el mínimo de la ley de cuotas, que hace que las candidaturas, ninguno de los géneros esté representado más allá del 60%. Entonces la ecuación daría 60-40, 40-60 u otra, pero lo importante es que ninguno esté representado más allá del 60%. Y hay preguntas que hoy no, ayer tenían más respuesta, hoy está más complejo, y es, pregunta, ¿este órgano tendrá una integración paritaria? Que no significa que tenga una proporción 60-40, sino que pretende la integración paritaria 50-50. ¿Tendrá escaños reservados para pueblos indígenas? ¿Cuál va a ser la situación de los independientes? ¿Cómo van a financiar sus campañas los independientes? ¿Cuál va a ser la barrera de entrada, como una manera de decir, barrera de entrada? ¿Cuántas firmas tendrán que lograr para poder plantear sus candidaturas? ¿Van a ir listas de independientes separadas de las listas de parlamentarios? En fin. Luego, la etapa final es el plebiscito ratificatorio. El plebiscito ratificatorio es si es que hay nueva constitución, se cumple con el procedimiento, hay un texto al cual someter a una definición, se realiza un plebiscito ratificatorio y este plebiscito ratificatorio cambia en relación con el de apertura porque aquí el voto es obligatorio. Y en el evento de que se someta a la consulta el texto constitucional, las alternativas de preguntas para la ciudadanía son dos: aprueba el plebiscito o rechaza el plebiscito. Si se aprueba el plebiscito, hay nueva constitución y se deroga la vigente. Y si se rechaza el plebiscito, que es una cuestión que ustedes pueden pensar que teóricamente si se inició eventualmente no se va a rechazar, yo creo que son alternativas totalmente independientes. Si se rechaza el plebiscito, el informe de la Comisión Técnica dijo o afirma que continúa vigente esta Constitución, a pesar de que durante 2 años se hubiera estado discutiendo la necesidad de una nueva Constitución y un procedimiento ejecutado para haber dictado una nueva. Esto ha generado mucha polémica desde el 6 de diciembre que se dictó el informe por la Comisión Técnica, porque si se habla de que hay un momento constitucional, de un proceso constituyente, una voluntad de cambiarlo, no necesariamente el final del proceso que resulte en un rechazo debiera ser mantener esta Constitución vigente, sino seguir discutiendo hasta que haya un texto que sea luego aprobado por la ciudadanía. Pero eso no lo dice el texto expreso del informe. Por eso lo puse, según acuerdo de la reforma constitucional. Fin de la presentación. Bien, la idea entonces es haberlo hecho en un tiempo más o menos razonable, haber contado los hitos principales y quedar completamente a disposición de las preguntas que espero ustedes puedan plantear. Primero vamos a comenzar con preguntas de la gente que está conectada por videoconferencia, ¿no? Para lo cual les pediría que levanten la mano si es que hay preguntas de la gente que está conectada. Calama, Arica, Antofagasta, Santa Cruz, Rancagua, Copiapó. ¿Nadie? ¿Arica? ¿No? Entonces, perdón, Antofagasta. Que no se ve, por eso no. Pregunte nomás. Ahí está la de Rancagua. No se escucha Antofagasta. ¿Quién pregunta? Rancagua. ¿Rancagua? Sí, pregunte. Bien, se dice que, o se ha dicho que se le ha otorgado a esta comisión convencional un plazo máximo de 1 año para tener lista esta nueva constitución. Si eventualmente la comisión constitucional viera que no alcanza a tener lista la constitución en ese plazo, ¿podría esa misma convención constitucional, porque por lo menos no lo escuché que estuviera dentro de los límites materiales que se establecieron por la comisión técnica, podría esta comisión constitucional ella misma decidir ampliar el plazo o, si no lo puede hacer ella misma, pedir, o sea, lograr que el Congreso también pudiera legislar en torno a la ampliación del plazo? ¿Les contesto ahora? Sí. Le agradezco la pregunta al ministro, si es que la imagen se ve bien, ¿no?
El acuerdo de la Comisión Técnica y el acuerdo del 15 de noviembre dice que el plazo está marcado con rojo. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver el PDF, pero el PDF es todo de letra negra y el plazo de 9 meses está marcado con rojo. Ahí hay un llamado de atención como que es un plazo un poco indisponible. Dice 9 meses, prorrogable por una vez, por 3 meses más. Y se entiende que habiéndose cumplido el tiempo, el órgano, convención mixta o convención constitucional, se disuelve, porque tiene solo ese objetivo que es dictar una nueva constitución. No hay mucho margen en ambos documentos para pensar que ese plazo la convención lo podría renovar, porque además ese plazo va a quedar fijado en la reforma constitucional. Entonces hay en este momento toda una polémica sobre qué o cuánto puede hacer la convención, cuánto puede regular sobre su procedimiento, cuánto puede regular sobre su propio reglamento interno, para justamente dejar fuera de ese margen la posibilidad de disponer sobre el plazo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si los 12 meses no son suficientes? Entonces la respuesta que se ha dado por estos días es, eso que haya como resultado, eso sería el texto constitucional. Que se suma a una inquietud que es bastante también importante y es cómo se van a ir aprobando los artículos. Entonces, ustedes no sé si vieron que los primeros días del acuerdo el senador Alamán dijo había que aprobarlo como un todo, pero para aprobarlo como un todo la Constitución tenía que estar concluida. Entonces, la posibilidad de que en los 12 meses haya parte de la Constitución no permitiría aprobarla como un todo. Entonces, la propuesta es que se apruebe parte por parte, es decir, norma por norma. Y eso entonces hace más probable que el cumplimiento del plazo sea los 12 meses a lo que haya. Ahora, si la dedicación es exclusiva y este es un trabajo de tiempo completo para los convencionales, el esfuerzo debiera estar detrás de cumplirlo en ese plazo de 12 meses, que no es un plazo tan breve, porque como habíamos dicho recién, el promedio del plazo de dictar una nueva constitución es 13,6. O sea, no es un plazo que uno pudiera decir es irracional. Ningún país en el mundo ha dictado una nueva constitución en un año. Todo lo contrario, es un plazo que parece que es como el promedio de los plazos para gestar este tipo de procedimientos. Entonces, no es una pregunta sencilla, todo lo contrario, pero es una pregunta que tiene una respuesta en ambos textos. Y hay una adicional que yo creo que a ustedes les puede parecer, seguramente les va a importar mucho más que a muchos otros ámbitos, y es que cualquier incumplimiento del procedimiento, yo creo que el plazo es un elemento del procedimiento, puede ser sujeto a control en un órgano, y ese órgano es la Corte Suprema. No sé si ustedes tenían noticia de eso. Entonces, si es que hubiera una disputa sobre el contenido, si hubiera una disputa sobre el contenido, eso no va a ser objeto de control, porque lo que justamente se está cambiando es el contenido. ¿Cómo se podría contrastar el contenido respecto de qué? De los límites podría ser. Pero si hubiera una disputa o un incumplimiento respecto del procedimiento, que podría ser el plazo, el que va a definir ese incumplimiento, no sé con qué sanción, el procedimiento ha dicho, es la Corte Suprema, de un sorteo de los 21 ministros de la Corte Suprema para que 5 de ellos resuelvan ese conflicto de constitucionalidad del procedimiento. Esto es una novedad, les llevó como 4 días o 3 días de discusión en el seno de la Comisión Técnica, porque el debate era que algunos querían que fuera el Tribunal Constitucional, otros un órgano distinto, y en definitiva lo que hubo consenso fue en la Corte Suprema, una comisión de la Corte Suprema de 5 miembros elegidos por sorteo. También podría ser esa una vía de solución. ¿Alguna otra pregunta para la gente que está conectada por videoconferencia? Si no, para darle la palabra a la gente que está. ¿Antofagasta? Sí. Ya, pregunte. Sí, ¿se escucha ahora? Sí, se escucha. Bueno, gracias, buenas tardes. Me gustaría saber la opinión de la expositora, agradeciéndole la charla. ¿Qué sucede si en alguna temática en particular no se llega al acuerdo, al quórum de los 2/3? Respecto a esa temática, ¿qué sucede? Gracias. Son las preguntas más difíciles, o sea, las más controvertidas. El tema del plazo es una pregunta que tiene respuesta en ambos documentos, pero son respuestas que no a todos contentan y son polémicas, por lo tanto.
La pregunta sobre los acuerdos, lo que se sabe es que los acuerdos tienen que aprobarse por los 2/3. El problema es que los 2/3 es un quórum alto, pero ¿por qué es un quórum alto? ¿Cuál es la justificación de ese quórum tan elevado? La legitimidad. Entonces, cuando uno, al principio, pero ¿cómo 2/3? O sea, es un quórum muy alto y difícil de alcanzar. Entonces, si uno dice, pero ¿cuál es el objetivo que hay detrás de ese quórum tan elevado? Es que la Constitución futura y el procedimiento tengan legitimidad. Un quórum de simple mayoría haría que este sea un acuerdo con cuestionable legitimidad. El asunto es que si no se logra el acuerdo, esa es la pregunta puntual. Entonces aquí surgió la idea de la hoja en blanco, que al inicio fue, si es que la negociación se pensaba que podía terminar a las 7 de la tarde, ustedes saben que el acuerdo se logró a las 2 de la mañana. Y ese acuerdo de las 2 de la mañana, el punto, la piedra de tope era justamente la norma de default, si ustedes quieren, que es lo que queda vigente si no hay acuerdo. Y entonces, si se acuerda por los 2/3, lo que se acuerde por los 2/3 será la norma de la Constitución nueva. Si no hay acuerdo, que es la parte compleja, si no hay acuerdo, la regulación de ese no acuerdo es una regulación legal, o sea, quedaría sujeta a una regulación legal. Pero ¿podría la Constitución decir que esa regulación legal tenga una mayoría determinada, por ejemplo, mayoría absoluta? Pero si la Constitución nada dijera, esa regulación debiera ser una regulación de ley simple. Lo que sí se estableció como una afirmación, que es lo que ha dado en denominarse la hoja en blanco, es que el no acuerdo no significa la vigencia de la Constitución actual, en esa parte. Porque la hoja en blanco no tiene nada que ver como refundar el Estado. Puede que nos pongamos todos de acuerdo aquí y lleguemos a una Constitución muy parecida, pero al menos lo debatimos, lo discutimos, en fin. La hoja en blanco no significa que la discusión comienza de cero, sino que la hoja en blanco significa que si no hay acuerdo, no se mantiene la vigencia de la Constitución anterior. No se mantiene la vigencia de la Constitución anterior. Eventualmente lo regula una ley de un quórum reforzado, si es que la Constitución lo dice, y si no lo dice, la ley simple. Esa es y eso fue sumamente disputado los primeros días del acuerdo, porque algunos decían, si no hay acuerdo, sigue vigente la Constitución anterior. Y la respuesta, en definitiva, fue, si no hay acuerdo, lo que sabemos es que no sigue vigente la Constitución anterior, y esa es la discusión a partir de la hoja en blanco. ¿Alguna otra pregunta de regiones? Entonces vamos a dar la palabra a la gente que está presencialmente, si alguien tiene alguna pregunta. Sobre lo último que dijo, en el caso que sea un tema esencial, como por ejemplo la forma de organización del Estado, no sé, cosas tremendamente esenciales, y no hay acuerdo, ¿también va a quedar una ley? Que son cuestiones que tienen que ir en la Constitución. ¿Qué es lo constitucional? ¿Sí? Esa es una de las preguntas. Nosotros en estos 60 días no hemos sacado la cuenta, pero una de las preguntas más frecuentes es ¿qué es lo constitucional? Y lo constitucional es lo que alguien defina que esté previsto en la Constitución, y ese alguien es el órgano constituyente que se defina o alguien en particular, dependiendo si la Constitución es otorgada, impuesta o pactada o generada en democracia. Entonces, uno suele hablar de los temas esenciales y cree que esos temas esenciales debieran ser temas constitucionales, pero en definitiva el qué tema es constitucional es parte del acuerdo. Sin embargo, hubo nuevamente el senador Alamán, que es parte del mismo razonamiento del senador Alamán, y después hay una tesis que se llama la tesis del diputado Díaz, y ahí se han generado como varias discusiones. La tesis del senador Alamán es que había que hacer 2 momentos de votación general. La votación general final y la votación general inicial. Y en la votación general inicial había que ponerse de acuerdo en los temas constitucionales. Después ir tramitándolos o discutiéndolos como en un orden, intentar todos los acuerdos porque había que cumplir con ese listado y luego hacer una aprobación general. Pero esa tesis no prosperó. Y si hay algo que la Comisión Técnica ha dicho por estos días es que la tesis Alamán se desechó en la Comisión Técnica.
Por lo tanto, no hay un listado de temas constitucionales, ni tampoco habrá un momento en que se apruebe todo el texto constitucional. Porque imagínense que un grupo cedió para un tema, lo va a cobrar cuando haya que aprobarlo todo. Y entonces va a decir, yo no estoy dispuesto a aprobarlo del todo, entonces vamos a revisar el tema en que yo cedí. Eso sí que dificultaría la negociación y la aprobación de esta nueva Constitución. Por lo tanto, no hay temas constitucionales al día de hoy. ¿Qué ocurriría si un tema que usted define como muy relevante? Por ejemplo, usted podría decir, para mí es muy relevante que el control de armas esté en la Constitución. Justo no coincidió. Por eso les digo, para usted no es relevante, pero para otros el tema del control de armas, yo no sé si sabían que la Constitución regula sobre el control de armas, porque no hay libre apropiabilidad de las armas, sino que a diferencia de modelos como el norteamericano, las armas en Chile solo algunos pueden adquirirlas y hay control de armas. Algunos dirán que ese es un tema perfectamente legal, para otros es un tema tan importante que tiene que ser un tema constitucional. ¿Quién define qué son temas constitucionales? El propio órgano constituyente. Si es que no definieran que es un órgano, si es que no definiera el órgano constituyente que es un tema muy relevante, eso puede ser regulado por ley, por la ley que el mismo órgano defina que se trate, de mayoría calificada, de ley simple o lo que fuera. Gracias. A mí me gustaría saber si para ser miembro o convencional, se necesitan requisitos específicos en cuanto a profesión, Perfecto. a edad. Y otra pregunta, ¿qué mecanismos se van a utilizar como para evitar la corrupción entre los convencionales? Oh. Han sido realmente todas las preguntas son muy relevantes y todas han generado polémica. Yo creo que para la pregunta sobre los requisitos, yo me lo salté porque dije ahí sí nos vamos a quedar, ahí decía requisitos e incompatibilidad al final. Los mismos requisitos que para ser elegido parlamentario, o sea, prácticamente requisitos de ciudadanía, de edad y no de profesión. O sea, no hay que ser abogado, ni cientista político, ni historiador, el cuarto medio. O sea, yo hasta creo que el requisito de la enseñanza, sí, es un requisito para ser parlamentario. Serían los requisitos mínimos para ser escogido o elegido miembro de la convención que fuera. Y por lo tanto no hay ninguna cualificación especial para ser miembro de la convención. Y en esta parte, creo que lo que la gente justamente pretende es que sean elecciones ciudadanas, o sea, de ciudadanos más que elecciones ciudadanas. O sea, que si un ciudadano logra las firmas necesarias, logra inscribir su candidatura y es una persona atractiva para ser escogida para este fin, tenga la posibilidad de serlo. Porque si hay algo que probablemente uno ha podido percibir, es que la ciudadanía no quiere necesariamente a los políticos de siempre en este proceso. Entonces los requisitos para poder ser elegidos son los mínimos. Ahora, si es un funcionario público de una lista que está fijada en el propio informe de la Comisión Técnica y en la lista están los jueces, para poder ser miembro o integrante de esta convención, tienen que cesar en sus cargos al momento de la inscripción de las candidaturas y no podrán ejercer función pública hasta un año después de la elección. Y el resto de los funcionarios públicos podría, pero tendrían que cesar en sus funciones, tienen una posibilidad que es mantener su trabajo con remuneraciones sin goce de sueldo, o sea, claro, el permiso sin goce de sueldo y retomar una vez que se hubiera cumplido ese periodo de inhabilidad. Pero los jueces están explícitamente excluidos, hay como una incompatibilidad respecto de los jueces, están señalados ahí en ese listado. Porque al principio decía función pública, y las funciones públicas podrían ser un profesor de una universidad estatal, y ahí no hay la incompatibilidad, sino que es del listado que está fijado en ese propio informe. Y los parlamentarios no están afectos a estas inhabilidades porque son en la convención mixta, pueden ser parlamentarios y al mismo tiempo ciudadanos escogidos para ese efecto. Tengo una pregunta, pero si el parlamentario
Si el parlamentario, o sea, no existe esta convención mixta, sino que la convención La normal, otra, o sea, total constitucional. Él tendría esta inhabilidad, ¿cierto? Porque ahí no podría ser un parlamentario y estar postulándose como un independiente cualquiera. Exactamente, o sea, tendría la incompatibilidad y la inhabilidad, Perfecto. si es para la Convención Constitucional. La segunda pregunta, porque no está claro Sí. el sistema de cómo, por ejemplo, yo quisiera participar como un futuro candidato, pero no está claro, porque dice que es el mismo sistema de la elección de los parlamentarios. Eso significa que yo tendría que crear un pseudo partido político que me respaldara para yo presentarme, porque si es así, en el fondo esto es una letra chica y nuevamente fuimos engañados y en el fondo los únicos que van a poder presentar lista son los partidos políticos y estos pseudo independientes que siempre van apoyados también por partidos políticos. Yo le entiendo completamente la inquietud y no le dije la respuesta sobre la corrupción. Hay una referencia a que se van a aplicar las mismas normas sobre la probidad que se aplican para la función pública y la ley del lobby. Entonces, hay como se establecen las normas generales sobre transparencia, lobby, probidad, etcétera. Y la situación de los independientes, si ustedes se fijan, era el tema que quedó entre preguntas, porque el acuerdo se refirió solo a la elección de los parlamentarios, diputados. El informe de la comisión técnica debía aprobarse por unanimidad y no hubo consenso, o sea, no hubo la unanimidad. Entonces, esos temas sobre los que no hubo la unanimidad no están regulados en el informe y por lo tanto hoy están como fuera de la posibilidad de ser reforma constitucional. Y hasta ayer se había definido agregarlos en sala, en la Cámara de Diputados, y hoy ese acuerdo para la sala, en comisión ayer, para la sala está restándose la posibilidad de lograr los 3/5 para lograr ese acuerdo. Entonces queda en una situación indeterminada la situación de los independientes, de los pueblos originarios y de la integración paritaria. ¿Qué pierde el proceso sin esas definiciones? Legitimidad. O sea, yo no sé cuál será el entusiasmo que ustedes pudieran manifestar de ir a votar en abril sin estos elementos. ¿Más entusiasmo o menos entusiasmo? Es una cuestión compleja. Pero en todo caso, para los independientes, se hace una referencia que le puede parecer insuficiente, pero es la siguiente. Van a haber listas de candidatos de partidos políticos y listas de candidatos de independientes. Y para formar una lista de candidatos de independientes hace falta formar un pacto, no un partido político, con al menos, no me acuerdo si son 2 o 3 independientes. Entonces usted es un independiente, se vincula con otro independiente y dice vamos a hacer las independientes en favor del cambio climático, no en favor, nadie está a favor del cambio, bueno, en favor del medio ambiente, ¿no? Pausa, entonces en favor del ambiente, usted se vincula y se hace conocida y logra inscribir el pacto porque alcanzó un 0.4 o 0.5 del padrón electoral del distrito que corresponde a su postulación. Es una barrera alta de entrada, pero es una posibilidad que usted como independiente pueda competir. Usted dirá, ¿cómo me financio? ¿Quién me financia? ¿Quién me apoya? ¿Qué hago el día después si no gané? Y esos son los temas que eventualmente debieran definirse. Exactamente, que ahí está medianamente respondido. Las personas que, por ejemplo, los funcionarios públicos que cesen, o cualquier persona que se dedique a esto, en la comisión, ¿ellos van a ser remunerados este año que trabajen en esta nueva constitución? Porque en el fondo van a estar abocados solo a eso. Sí, está fijado en el informe, fue toda una discusión. Si son remunerados, ¿por cuánto? Si son ad honorem, nadie va a querer ser por más. O sea, se podría elitizar el ser parte de la convención. O sencillamente podría decir, como yo no soy parte de la élite, me interesaría, pero no puedo estar un año sin tener retribución, no voy a participar. O sea, era muy complejo. Ahora, cualquier monto que pudieran ganar a la ciudadanía le podía parecer alto. Entonces había que fijar un monto razonable. El resumen es que se fijó que
la función para los no parlamentarios va a ser remunerada el monto está en UTM, pero es el equivalente a 2,5 billones de pesos. Esa va a ser la remuneración. Para algunos puede ser muy buena, razón suficiente, espectacular, en fin. Y claro, hay una vocación en ese punto, pero va a ser remunerado y ese es el monto de la remuneración. La última pregunta. Gracias. En el caso de que la alternativa sea asamblea o en este caso convención constituyente y sean electos personas no técnicas, ¿la redacción estará a cargo de las personas no técnicas? Es una duda generalizada porque hay partidos políticos que han dicho que el ideal es que sean personas técnicas para que no haya dificultades en la redacción del texto y facilitar las discusiones, en fin, pero la voluntad es que cualquier persona pueda participar y ser candidato y eventualmente ser elegido, aun cuando está la dificultad de los independientes, en fin. Entonces, en el informe de la Comisión Técnica se creó o se creará una secretaría técnica. Y la secretaría técnica tendría que estar formada por profesionales idóneos, probablemente abogados u otras profesiones, para que le den forma a los acuerdos en el formato que puede tener una constitución, con forma de norma, con forma de regulación, no me imagino de tanto detalle, sino como conocemos las constituciones. Pero eso va a ser el trabajo de una secretaría técnica, que ya está prevista que va a ser un órgano de apoyo a la convención que se defina. ¿Esta misma convención? Esa es la definición que podría adoptar la convención y que tiene la facultad para hacerlo porque puede fijar su propio reglamento y forma de funcionamiento, pero para lograr ese acuerdo tiene que haber una aprobación de 2/3. O sea, decidir si se van a recibir o no audiencias públicas, informes o lo que fuera, es una decisión también de los 2/3. Lo único que es de mayoría simple, o creo que absoluta, es la designación del presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta de la convención. Es lo único que tiene una mayoría distinta. O sea, ustedes verán que ya está bastante más delineado de lo que uno hubiera podido imaginar hace un mes atrás todo este procedimiento. Bueno, queremos agradecer a la profesora por su excelente exposición. También agradecer a quienes nos acompañaron por videoconferencia y a todos ustedes, a quienes estuvieran acá presencialmente. Recordarles que en enero, todos los martes, van a haber charlas también a las cuales se comunicarán y se difundirá pertinentemente. Así que un aplauso para la profesora y para ustedes, y a ustedes también por la videoconferencia. Y agradecer a los que están por vía streaming y el video pertinentemente mañana estará por YouTube en el canal del Poder Judicial.